Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast, el podcast número 9, donde vamos a hablar sobre temas de promoción de salud, de optimización de nuestra salud y de prevención de enfermedades. En el podcast de hoy, cuyo tema es dolor y rehabilitación, contamos con la presencia del distinguido Dr. Julio Aroca, médico fisiatra, quien nos va a compartir este tema. Vamos a analizar, a dialogar sobre partes específicas del tema, analizando qué es el dolor y qué es la rehabilitación. Bien, con ustedes el Dr. Julio Aroca. Hola con todos y gracias Byron por la invitación. Con mucho gusto, doctor. Bien, entrando ya en materia, quisiera por favor, doctor, que nos comente qué es el dolor, a qué conocemos como el dolor. Bueno, el dolor es una experiencia sensorial desagradable. Quiere decir con esto que el dolor es algo subjetivo. No podemos nosotros, como la presión, por ejemplo, cuantificarla. Entonces es algo que el paciente nos lo dice, ¿no? A mí me duele tal sitio, me duele esto. Y tú como médico, pues te lo tienes que creer. Pero esa experiencia normalmente es algo desagradable. Siempre tiene que ser algo que nos cause un problema, que sea algo que nos moleste, ¿no? Así es, y que suele afectar la calidad de vida también. Exactamente, ¿no? Afecta calidad de vida, calidad de sueño, movilidad, funcionalidad, tiene muchas aristas. Así es, precisamente. Y respecto a el tema que nos atañe, la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? ¿En qué consiste este tema de la rehabilitación? La rehabilitación en un paciente con dolor. Exactamente. Bueno, lo primero que hay que hacer en un paciente que tiene dolor es diagnosticar la causa del dolor, ¿no? Porque tenemos causas de dolores musculoesqueléticas, causas de dolores de nervio, problemas nerviosos. Y bueno, no es nuestro campo, pero también hay el dolor visceral, ¿no? Entonces, dependiendo de la causa de dolor, pues tú ya armas un plan de acción para el tratamiento. Ya, precisamente. Es el conjunto de acciones, ¿no? Actividades que se pueden realizar. En cuanto a su experiencia, doctor, el dolor, sobre todo aquel que se diferencia en tiempo, agudo o crónico, ¿qué es precisamente y con qué frecuencia atiende estos pacientes? Bueno, el dolor agudo es un dolor de menor a 3 meses, ¿no? Dolor crónico es aquel dolor que lleva 3 meses de evolución, ¿no? La consulta de rehabilitación, pues prácticamente el 90% de los pacientes acuden con dolor y si los envía por otro motivo, pues tienen dolor asociado, ¿no? Entonces, lo primero, como te repito, lo primero que hay que ver es por qué es este dolor y qué nos está afectando, si la parte musculoesquelética o si la parte nerviosa, porque el diagnóstico del tipo de dolor es lo que nos va a condicionar después el tratamiento. Sí, totalmente. Y respecto al dolor agudo o crónico, en su criterio, ¿cuál es el que con mayor frecuencia usted atiende y el que más afecta esta calidad de vida que mencionamos al inicio? Claro, el que más atendemos es evidentemente el crónico y sí, es el que más afecta la calidad de vida porque imagínese tener un dolor por más de 3 meses, ¿no? Complicado. Tiene que ser algo bastante molestoso, la gente comienza a cambiar su estado de ánimo, altera la calidad de sueño, ¿no? Entonces, sobre todo son pacientes muy irritables, es difícil a veces la consulta porque al médico rehabilitador no es la primera opción, son pacientes que vienen, como se dice, rebotando entre especialistas hasta que al final llegan a rehabilitación. Entonces, son gente que está muy cansada, ¿no? Muy cansada de varias visitas, de que les dan polimedicados, mucha medicación, ninguna funciona y ya te los envían a rehabilitación como un cajón desastre, un poco ahí, ¿qué se puede hacer, no? Complicado, sí. Entonces, el dolor crónico es el más complicado. Y de estos, si es un dolor de nervio, pues es mucho más complicado tratar que un dolor del aparato musculoesquelético. Así es, y es que definitivamente el dolor no solamente afecta en el ámbito físico, sino también emocional y psicológico, ¿no? Esta dificultad para realizar sus actividades cotidianas. Bien, y aquí quisiera
que nos despeje la duda de cómo diferenciar entre un dolor fisiológico producto de alguna actividad deportiva o alguna actividad física y un dolor patológico que decimos algo no anda bien, algo no está adecuado, sobre todo a nivel del aparato locomotor precisamente. Bueno, el dolor fisiológico sería este dolor el típico que decimos que sentimos como calambres después de haber hecho un ejercicio extenuante, ¿no? Que sentimos como las piernas cansadas, como que es un dolor que yo le llamo, tienes como un dolor, un rico dolor que tienes ahí, que evidentemente tú ves que tras el descanso, que al siguiente día pues tienes como unas agujas, ¿no? En los muslos, en las piernas, pero que con el paso de las horas tú ves que va pasando y no es un dolor que te moleste, no te pone irritable, es como, por eso tolerable. Es un dolor tolerable, como un dolor rico que tú sabes que por el exceso de actividad, sobre todo en gente que lleva mucho tiempo sin hacer ninguna actividad física y de repente retoma, pues ahora que está de moda el pádel, por ejemplo, antes que no jugó nada, no jugó a pádel, juego 2 horas y el siguiente día está dolor en todo el cuerpo, ¿no? El dolor patológico, normalmente el aparato musculoesquelético, es un dolor que empieza suave y va creciendo con el cabo de los días, de la semana, de los meses, que no se va fácilmente con la medicación que te da, ¿no? Entonces tú si dices, bueno, era un dolor que empezó con un cierto tipo de actividad y que cada vez se va sumando con más actividades, que te impide descansar, que te levanta por las noches, ¿no? Entonces, este dolor es el que nos tiene que llamar más la atención, ¿no? El dolor fisiológico, de hecho, después tú de hacer una actividad extenuante, te quedas dormido y el dolor no te levanta. Pero es verdad que el dolor del aparato, por ejemplo, un dolor de hombro por alteración del tendón, son dolores nocturnos que por la mañana tú normalmente estás bien y después de acabar el día de trabajo, el día de actividad, es que como que el músculo se comienza a inflamar y te duele, no te deja dormir, claro, es muy molestoso. Entonces, esas alertas es las que tenemos que tener más en cuenta. Y sobre todo es un dolor que va creciendo, ¿no? Que empieza a lo mejor con una intensidad muy leve y a medida que pasa el tiempo, pues aumenta la intensidad. Y qué bueno hacer esa diferenciación porque el dolor, en todo caso fisiológico, disminuye gradualmente y el patológico, en cambio, aumenta, ¿no? Así es importante tener en cuenta esta recomendación general. Y ahora, respecto al manejo del dolor, ¿cuál sería el primer paso para manejar el dolor en el paciente, independientemente de la causa? Bueno, si me acabas de quitar el primer paso, que era diagnosticar, pues ahí depende mucho dónde el tipo de dolor, ¿no? El dolor lo tienes que manejar multidisciplinarmente, ¿no? Entonces, siempre dependiendo si es agudo, crónico, ¿no? Pues siempre tienes las ayudas de los fármacos, ¿no? Fármacos orales, fármacos tópicos, tenemos la famosa escalera analgésica de la OMS, ¿no? Y luego pues lo asociamos a rehabilitación, sobre todo ejercicios de estiramiento para el aparato musculoesquelético, que van acompañados con ejercicios de potenciación gradual de ese músculo, de ese tendón que está siendo afectado, y que también lo asociamos a medidas físicas como ultrasonido, magnetoterapia, electroterapia. Lo que intentamos con esto es bajar esa inflamación del momento, ¿no? Y después con los ejercicios ya encontrar una mejoría sostenida. Y por último tienes también procesos invasivos, ¿no? Infiltraciones, pues con anestésicos locales, corticoides. A veces cuando el paciente, sobre todo yo lo utilizo en pacientes que no pueden descansar, ¿no? Yo creo que el descanso nocturno es importante para cómo tú te desenvuelves al siguiente día, ¿no? Sobre todo esos dolores que no te dejan descansar, pues yo soy tributario un poco de ponerles una medicación local, una infiltración, y de ahí voy con pastillas y fisioterapia, la verdad que van bastante bien. Exactamente, y la importancia de un buen descanso incluso para favorecer a la recuperación del músculo dañado o lesionado, ¿no? Sí. Y acá también muchos de estos procedimientos o este tipo de terapias implican a mediano o a largo plazo ver los resultados, las mejorías. ¿Y qué hay con aquellos pacientes que por algún motivo descontinúan este tratamiento? ¿Qué consecuencias podrían tener? Yo creo que la consecuencia directa es que no termines de hacer una buena recuperación, pero creo que ahí falta mucha información.
Yo creo que el paciente yo veo muchísimo que me envían pues de otros compañeros 10 sesiones de terapia, ¿no? O 12 sesiones. Y la verdad es que la terapia, como bien has dicho, es un tratamiento a mediano o largo plazo. Todos los estudios son claros en que tú ves una mejoría con terapia a las 8 o 12 semanas. Esta es la ventana. Estamos hablando entre 2 meses, 3, 2 meses y medio, más o menos 10 semanas, en que un paciente pues debería ir constantemente a terapia, hacer sus ejercicios, y ahí tú podrías valorar respuesta a tratamiento. Sí es verdad que hay pacientes que te dejan a medias, ¿no? Y claro, ya la respuesta es más difícil valorarla, ¿no? Y hay gente que al inicio, con 3, 4 semanas de terapia, se recupera. Pero yo siempre insisto en que deben mantener los ejercicios en casa, porque lo más importante son esos, los ejercicios, ¿no? Mantenerlos en casa para que no retrocedamos con lo que hemos ganado con la terapia. Totalmente, totalmente. Y acá también hay que diferenciar, o sea, entre los ejercicios de rehabilitación y los ejercicios en general de gimnasio, de aeróbicos, ¿verdad? ¿Cómo se diferencian uno de los otros? No, la verdad es que son muy parecidos. O sea, de hecho, la cinesiterapia es como ejercicio terapéutico en movimiento, pero son hay muchos ejercicios parecidos a lo que tú haces en el gimnasio, ¿no? Qué bueno. Porque cuando vamos a la parte de potenciación, al final queremos readaptar al paciente a su vida normal, entonces se copian muchos ejercicios. Pero sobre todo lo que bajamos son las cargas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos en principio con bandas en vez de con pesas, ¿no? Y enfocamos ejercicios en sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un dolor de hombro, pues me dedico solo a tratamiento de ejercicios de hombro, ¿no? Tú, por ejemplo, en el gimnasio harías pues levantas barra para enfocarte en el bíceps, o haces martillo. Pues nosotros hacemos a lo mejor los mismos ejercicios, pero con bandas. Hemos bajado el grado de intensidad. Y también aplicamos mucho estiramiento para que la fibra se relaje, ¿no? Pero los ejercicios terapéuticos son sobre todo ejercicios de bajo grado de intensidad, ¿no? No utilizamos excesivo peso como la gente normalmente va al gimnasio. Y también corregimos mucho la forma de hacer el ejercicio, porque en el gimnasio mucha gente, pues por meter mucho peso o por ir muy rápido, dañan la postura. Exacto. Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos. Claro que sí. Entonces, aunque comparten algunos ejercicios similares, la finalidad es diferente, ¿no? En el caso del gimnasio, hipertrofia, ¿no? Y en caso de la rehabilitación sería la funcionabilidad. Y aumentar la resistencia de ese músculo que estaba inflamado. Exactamente, sí, totalmente. Es importante porque muchos creemos que es algo realmente aislado, totalmente diferente, pero que usted nos ha mencionado, los ejercicios son muy similares. Muy parecidos, sí. Hay varios factores que inciden en el desarrollo de estas patologías o esos trastornos musculoesqueléticos. Entre esos, los malos hábitos como el sedentarismo. ¿Cómo afecta el sedentarismo el desarrollo de estos problemas musculares y el dolor precisamente? Sobre todo, a medida que nos volvemos muy sedentarios, hay atrofia de la musculatura, ¿no? El típico ejemplo aquí es el dolor de espalda, ¿no? Gente que pues no hace ningún tipo de ejercicio, está mucho tiempo en el sofá o viendo la tele, pues te llegan después con dolores de espalda crónicos, ¿no? La musculatura de la espalda, los erectores de espalda se comienzan a atrofiar, y peor si el paciente en este caso es obeso, se infiltra de grasa ese músculo. Y una vez que ese músculo ha sido infiltrado de grasa, es más difícil recuperarlo, ¿no? Es difícil ir para atrás. Un músculo que ya está infiltrado de grasa es un músculo que pierde mucho su funcionalidad, ¿no? Exacto. Entonces, sobre todo esto, el sedentarismo lo que promueve es esto, sarcopenia, que es una disminución de la masa, de la función del músculo, ¿no? Y hace un círculo del dolor, ¿no? Que es difícil después romper este círculo, por más los pones en terapia, que sí, pero ya cronificado, ¿no? Y se ha alterado tanto la vía interna de comunicación del dolor, que al final, por más que soluciones el problema donde inició, muchos pacientes continúan con menos intensidad,
pero les queda como un remanso de dolor en la zona, ¿no? Por eso yo siempre le digo a los pacientes, levántese, camine, vaya, así, no esté mirando la tele. Me dicen, no, que me duele la espalda y no puedo hacer ejercicios porque me duele. Entonces camine. O la edad también, algunos lo atribuyen. El punto es que haya actividad, ¿no? El punto es que nos movamos, ¿no? El músculo vive del movimiento, no vive del estar sentado. Exactamente, así es. Y es que el sedentarismo está directamente relacionado a ese envejecimiento prematuro. Y hay una frase muy interesante al respecto que indica que nosotros no dejamos de realizar ejercicio porque envejecemos. Realmente envejecemos porque dejamos de hacer ejercicio, sobre todo el envejecimiento prematuro del que tanto se habla en la actualidad, ¿no? Haciendo énfasis siempre en estar activo, en movimientos, en salir, caminar, hacer ejercicio físico o actividad física dependiendo de la capacidad de cada persona. Y acá también surge uno de los problemas muy, muy frecuentes, que es, aparte del abandono en el tratamiento, los pacientes suelen tener o suelen realizar una automedicación, un automanejo de aquel dolor. ¿Sí? ¿Qué podemos decir al respecto de esta paciente? Bueno, en principio eso, pues sí, el problema de eso es que toman lo que les dicen pues algún compañero, algún vecino que le ha ido bien, pero tal vez a él le fue bien porque tenía otra cosa, ¿no? Exacto. Y a veces tampoco saben las personas que te recomiendan una medicación si tú eres alérgico, si tú eres hipertenso, o sea, no saben tus comorbilidades. Y esto a la vez pues puede empeorar el tema del cuadro clínico del dolor, dificultando el trabajo de los médicos, ¿no? Yo siempre les digo que no se automediquen, usan muy indiscriminadamente los antiinflamatorios no esteroideos, con sus efectos adversos que conocemos, de cardíacos, de gastrointestinales, ¿no? Entonces, aquí en esa parte yo sugiero que la gente primero busque una consulta médica, médico-fisiatra, y manejar de mejor manera la medicación, ¿no? Porque la automedicación pues, es algo que no se debería hacer. Exactamente. Y pues bueno, quisiera finalizar este podcast, esta entrevista, en la cual podamos escuchar algunos consejos que usted le puede indicar a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están observando, respecto a cómo podemos manejar el dolor y tener una rehabilitación mucho más efectiva. ¿Qué consejos daría? Primer consejo, cuando empezamos con dolores, por más que haya dolor, si no es ningún tipo de fracturas, intentar moverse, no evitar ese postramiento que lo que va a hacer es empeorar ese ciclo dolor, ¿no? Segundo, obviamente, intentar buscar pues, algún médico para saber exactamente la causa del dolor y después tratarla. Y tercero, saber que los dolores no son de solución inmediata, que hay que tener bastante paciencia y cumplir con el tratamiento, ¿no? Porque hay una amplia tasa de abandono en los tratamientos, porque la gente quiere esa mejoría inmediata, exacto, esa mejoría rápida, y pues hay que tener bastante paciencia también para al final del camino pues solucionar todo el cuadro. Así es. Muy bien, y de esta manera reiteramos el agradecimiento al doctor Julio Aroca, médico fisiatra, que nos compartió de una manera acertada este tema muy importante. Gracias a todos por observar y por escuchar este video. Gracias por la invitación. Okay.